Viendo el canal de YouTube, también Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Compartan estas enseñanzas. Y vamos a aprovechar el tiempo, mis hermanos. 3 viernes para atrás les estuve hablando de lo que está pasando proféticamente con la guerra de Israel. Hoy hasta ahí quedamos y vamos a continuar hablando de otras cosas. ¿Sí? Sabemos lo que está sucediendo a nivel profético con Israel. Vamos a ver cómo vislumbra, hermanos, pero a lo que se está viendo no hay solución. Va a empeorar cada día más y más. Entonces tenemos que estar viendo lo que pasa, ir comprobando lo que está en la profecía para saber los tiempos que estamos viviendo. Eso es bien importante, hermanos. Amén. Entonces hoy te quiero hablar de un tema que se llama, escuche bien el tema que le voy a dar. Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene dos pueblos. Y eso lo vamos a comprobar con las escrituras. ¿Por qué? Porque he visto varios comentarios en las redes sociales acerca de esto y quiero aclarar. Entonces un estudio, una enseñanza a manera de aclaración y de respuesta a unos comentarios, pero a la vez yo sé que va a ser de edificación a cada uno de nosotros y a la vez nos sirve para aprender, para poder ayudar a más hermanos que siguen pensando que Dios tiene dos pueblos. ¿Amén? Y no es así. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Entonces tenemos que hablar conforme a las escrituras, no conforme a lo que creamos o no conforme a lo que se nos haya enseñado. Muchas veces no todo lo que se nos enseñó está mal, pero también no todo lo que se nos enseñó está bien. Amén. Y eso lo tenemos que estar muy claro. Ok, hago una pequeña introducción. Y al final vamos a ver varias citas bíblicas para comprobar lo que estoy diciendo. Amén. Y vamos a ver muchos textos bíblicos para comparar lo que la Biblia dice, ¿sí? Acerca de lo que está establecido acerca de lo que es el pueblo de Dios, que es Israel. Y por otro lado, los que todavía siguen argumentando que la iglesia es el pueblo de Dios, pero separado de Israel. Escuche bien este punto. Dios solamente tiene un pueblo, ¿ok? Un solo pueblo. No es que tenga dos, no es por un lado Israel y por otro lado la iglesia. No es así, es uno solo, iglesia e Israel juntos. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿sí? Entonces, doy una introducción para más o menos irnos metiendo a este tema y espero acabarlo hoy, no me alargarlo mucho, ¿ok? Vamos a regresarnos mentalmente, mis hermanos, a los tiempos del Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Vámonos mentalmente hasta el año 33 después de Cristo, con la crucifixión del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo y la ascensión del Señor Jesucristo. En otras palabras, remontémonos mentalmente al siglo I. Esto es bien importante que lo entendamos para poder agarrar el hilo, ¿sí? Hasta llegar a nuestros tiempos y saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasó? La pregunta sería, ¿qué pasó del año 33 en adelante? ¿Qué pasó en el primer siglo? ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Con lo que se conoce la iglesia primitiva, los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros creyentes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué creían? ¿Qué predicaban? ¿Qué se les enseñó a ellos? Eso es bien importante que lo entendamos para poder nosotros agarrarle el hilo, ¿sí? Y comparar lo que a nosotros se nos enseñó con lo que se les enseñó a ellos, con lo que nosotros enseñamos y lo que se enseñó en el Nuevo Testamento en el primer siglo. ¿Ven? Entonces, la iglesia, hay que entender la iglesia cristiana, mis hermanos. Y quiero hacer rápidamente historia para ubicarnos, y luego ya entramos a varios textos bíblicos. Escuche bien, podríamos decir lo siguiente: en el transcurso del siglo I a hoy, ¿sí? Al año 2023, ¿sí? En estos, vamos a decir, 2000 años, que todavía no faltan, que van 1994 años, ¿sí? En estos 1994 años aproximadamente, ¿qué ha pasado cronológicamente con el cristianismo? ¿Sí? Entonces vamos a empezar de atrás para adelante. Por ejemplo, escuche bien, no es lo mismo el cristianismo evangélico, voy a abreviar para no escribir tanto, cristianismo evangélico protestante, ¿sí? Del siglo XXI. O sea, hoy en nuestros tiempos, ¿sí? El cristianismo evangélico protestante de nuestros tiempos, si lo comparamos
con el cristianismo evangélico protestante del primer siglo hay una gran diferencia. Entonces quiere decir que algo ya no está cuadrando. Entonces este cristianismo tiene aproximadamente como 500 años, más o menos, ¿sí? Más o menos de Martín Lutero para acá, año 1517, más o menos para acá, aproximadamente, ¿sí? Este cristianismo que se conoce, el más común que conocemos hoy en día. Pero hay otro cristianismo que surgió aproximadamente en el año, vamos a poner el año 400 al año 1500, más o menos. Este cristianismo se le conoce como el cristianismo católico, aunque hoy en día sigue existiendo el cristianismo católico. Pero este cristianismo evangélico protestante nace de este. Eso quiero que lo entendamos y nos ubiquemos, hermanos, porque es bien importante la historia para compararlo con las escrituras. Pero hay otro cristianismo que surgió del siglo I al siglo III, ¿sí? O sea, del año 100 al año 300, con este cristianismo, escuche bien, cristianismo de los padres apostólicos. De los padres apostólicos. El cristianismo católico moderno de hoy en día, o de estos años, surge de este cristianismo de los padres apostólicos. Es decir, los padres apostólicos, estos padres apostólicos surgen más o menos del siglo II y siglo III. Estos padres apostólicos son los que ponen el fundamento y la base para que nazca y crezca el cristianismo católico. Y el cristianismo católico es la base y fundamento del cristianismo evangélico protestante, ¿sí? Pero hay otro que es del siglo I, del año 100 después de Cristo, que este está en el libro de los Hechos. Y esto, hermano, es lo que yo quiero que entendamos. Es decir, el cristianismo del libro de los Hechos, vamos a usar la palabra cristianismo, del cristianismo del libro de los Hechos, del siglo I hasta el año 2023, nuestros tiempos, siglo XXI, ha evolucionado, ha cambiado, ¿sí? Muchos le han agregado a este cristianismo, a este evangelio, mejor dicho, le han agregado muchas costumbres, tradiciones, mandamientos de hombres, leyes orales, dogmas, mejor dicho, ¿sí? Que no estaban, hermanos, en este evangelio. Es decir, a todo esto le agregaron muchas cosas que no están aquí. Y esto es lo que yo quiero que entendamos. ¿Cómo nos damos cuenta entonces? ¿Cómo nos damos cuenta si el evangelio que yo estoy enseñando, que tú estás recibiendo, que tú estás predicando, o el evangelio que se predica en la mayoría de las iglesias, cómo nos damos cuenta si es el mismo que está aquí o está en base a algo de esto? ¿Cómo nos damos cuenta? La única forma es estudiando las escrituras. ¿No hay otra, mi hermano? Es estudiando las escrituras. Es decir, si tú estudias detenidamente el libro de los Hechos, el evangelio que se predicó ahí, escuche bien, este evangelio del libro de los Hechos, hay una gran diferencia con este evangelio que se está predicando en el siglo XXI. Mucha diferencia. Nada que ver. ¿Ven? Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Hermanos, ¿por qué? Porque se trata de vida eterna o de condenación eterna. No es un juego, hermanos. No es de cualquier cosa. Es algo importantísimo. Entonces, si yo estoy en una iglesia, yo estoy escuchando a alguien X cualquiera, y no estoy afán de criticar ni está en contra de nadie, no es mi intención. Mi intención es simplemente que aclaremos, mis hermanos, y que nos demos cuenta, todos los que van a ver estos videos en las redes sociales, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien críticos y bien difíciles. Y no podemos seguir viviendo, hermanos, de la manera que hemos seguido viviendo, porque que sí, estamos en otro evangelio diferente del que habló el apóstol Pablo en el primer siglo. Amén. Pablo lo advirtió. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Pablo dio una advertencia. Miren lo que dice Pablo. Gálatas 1, 6 al 10. Dice, me asombro, dice Pablo, de que tan pronto estén ustedes dejando, dice,
apartándose de quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio diferente. Pablo escribió estas cartas aproximadamente entre el año 55 al año 67, escribió sus cartas. Escuche bien, para que nos ubiquemos en los tiempos. El Señor Jesucristo, más o menos en el año 33 después de Cristo, es cuando sucede todo lo de la crucifixión y todo esto. Más o menos, año 30, para mayor exactitud. El apóstol Pablo escribe sus cartas del año 55 al año 67 aproximadamente después de Cristo. Es decir, han pasado de aquí aproximadamente 25 años, nada más. En 25 años la congregación de Galacia ya se había apartado a otro evangelio diferente en tan solo 25 años. ¿Usted se puede imaginar nosotros hoy, casi 2000 años después? ¿Cuántos evangelios hay hoy en día? Hermanos, estadísticamente existen más de 47,000 denominaciones evangélicas cristianas protestantes en todo el mundo. Y todas tienen la verdad, todas te salvas, todas te llevan al cielo. Hágame el favor, no puede ser posible. Necesitamos reaccionar, mi hermano. ¿Me está entendiendo? Si en 20 años ya se habían apartado y allá ya había evangelio diferente, 2000 años después, ¿cuántos evangelios no han surgido? Amén. Y ahí se sigue leyendo Gálatas capítulo 1 versículos 7, 8 y 9. Pablo está hablando que si viene venga quien venga, un apóstol como él, un ángel del cielo, y te predica otro evangelio diferente del que ellos enseñaban, hermano, dice, caiga maldición, sea un anatema. Entonces, si hay otro evangelio diferente al que se predicó en el libro de los Hechos, otro evangelio diferente, hermano, no lo digo yo, pero hay maldición. Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 lo confirma. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Lo dice también el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay maldición si estamos en otro evangelio diferente. Pablo lo estaba advirtiendo ya en el primer siglo. Tenemos que entender, mire, Hechos 20, 28 al 29. Pablo, ya en su partida, en sus últimos días, ya para irse, él sabía que ya iba a irse. Se está despidiendo prácticamente. Dice Hechos 20, 28 y 29. Dice, por tanto, miren, dice, por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mira el versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, dice, en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, estamos hablando 25, 30 años después de que Cristo ya no estaba y Pablo ya estaba profetizando. Yo ya me voy. Yo sé que mi partida está cerca, pero tengan cuidado, dice, porque van a entrar, se van a levantar, no van a entrar, se van a levantar de adentro de ustedes lobos rapaces. Imagínense 2000 años después. ¿Habrá lobos? Sí los hay, mi hermano, pero desafortunadamente o tristemente nadie queremos reconocer de que estamos en un evangelio diferente. Tenemos que ser humildes y sencillos para reconocer que nos hemos equivocado, hermanos. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Yo lo pasé, lo viví. Y era difícil, claro que sí. ¿Cómo me voy a reconocer yo que estoy equivocado? Pero se trata de vida eterna. Y se trata de condenación eterna también. Y se trata de que si yo me voy al infierno, ustedes se van juntamente conmigo. Y a mí Dios me va a llevar a las cuentas por cada alma que se pierda. Entonces yo tengo que hacer un alto, mejor dice, hice un alto en mi vida espiritual. Dije, Señor, reconozco, he estado equivocado, he estado mal, Señor. Estaba en un evangelio diferente. ¿Qué tengo que hacer? Pues alíñate. Tenemos que alinearnos, mi hermano. Tuve que pararme delante de la congregación y decir, hermanos, estuve equivocado. Y eso es donde muchos no quieren reconocer porque no hay humildad. Que estamos pagando un precio, sí, y no importa que lo paguemos, pero a la honra y la gloria sea para Él, que al final sabemos que estamos en el camino correcto. Punto. Pero no podemos seguir, hermanos, entonces si sabemos que estamos predicando
o estamos recibiendo un evangelio diferente del que se predicó en el libro de los Hechos, no podemos seguir, hermanos, pensando que estamos bien. No podemos seguir en la misma condición. Tenemos que reaccionar. ¿Me está entendiendo? Entonces, Pablo lo estaba advirtiendo ya. Se van a levantar lobos rapaces. ¿Quiénes son los lobos rapaces aquí? Yo. No dice la Biblia, pero yo pienso. Después del siglo I, vino el siglo II y el siglo III y se empezaron a levantar estos lobos rapaces. Los padres, los apostólicos que se les conoce, los apologistas del primer siglo, de los segundos siglos y tercer siglo. Hermano, estos fueron los que cambiaron toda la doctrina que se enseñaba en el siglo I. Y muchos cristianos hasta el día de hoy siguen predicando. Es más, miren lo que digo. Muchos pastores de hoy en día siguen diciendo que lo que los padres apostólicos o los padres del cristianismo enseñaron todavía tiene más fuerza que lo que escribieron los apóstoles. Es triste, pero es una realidad. Amén. No puede ser, hermano, pues no puede ser posible. No podemos seguir, hermanos, predicando un evangelio, ser partícipes de un evangelio que se metieron lobos rapaces y nos cambiaron las doctrinas. Por eso, si esto es en el siglo II, siglo III y casi el siglo IV, se predicó un evangelio diferente, el evangelio que recibimos la mayoría de nosotros fue un evangelio torcido. Esa es una realidad. Amén. Y no con esto, hermanos, estoy criticando a nadie, ni estoy en contra de mis pastores que me enseñaron las cosas. No, al contrario, los amo y los honro, aunque muchos de ellos ya no están presentes. Pero es una realidad. Yo no puedo seguir pensando y justificando cosas que estuvieron mal, mis hermanos. Que Dios los va a juzgar a ellos, sí, como nos va a juzgar a nosotros también. No nos metamos en ese asunto. ¿Me explico? Que fueron salvos, no tengo ninguna duda de que fueron salvos y murieron en salvación. Yo no tengo duda porque murieron en Cristo, pero no sabían estas verdades que tú y yo sí sabemos hoy en día. Amén. Entonces tenemos que hacer una diferencia y ver la diferencia entre el evangelio que se predicó en el primer siglo y el evangelio que se predicó del siglo II en adelante hasta la fecha. Y ahí es donde surgen los problemas. ¿Por qué? Porque en el siglo II y siglo III se pusieron las bases y los fundamentos para lo que se conoce hoy en día como el cristianismo. En el siglo II y siglo III empezaron a enseñar, empezaron a adoctrinar a los cristianos de estos siglos que Israel ya no era el pueblo de Dios, sino que ahora era la iglesia. Y ahí surge otro pueblo. Es decir, quitaron el olivo natural y plantaron otro olivo nuevamente. ¿Me está entendiendo? Estos padres apostólicos dijeron, como los judíos mataron a Dios, ahora Dios los rechazó a ellos, ahora Dios volteó a vernos a nosotros los gentiles, por lo tanto nosotros somos el Israel espiritual. Eso no existe, eso no es cierto, eso no es bíblico, mi hermano. Yo también lo creía así. Pero cuando investigamos a profundidades y tenemos la revelación del Espíritu Santo, nos damos cuenta que no es así. Es que Dios castigó a su pueblo, los judíos por allá, pero a nosotros, la iglesia, el otro pueblo, Dios nos dio la gracia. No es así, mi hermano, no es así. No, Dios no tiene dos pueblos, por eso el tema es, Dios no tiene dos pueblos, Dios solamente tiene un solo pueblo y se llama Israel. Y si tú quieres ser parte de ese pueblo, aunque no te guste, tú eres parte y también te llamas Israel. Amén, sí, hermano. Sí. Muchos de los pastores. Coméntelo. Porque está grabando y están en China, pues en Japón. Muchos de los pastores que predican de esa manera, que creen que hay un nuevo pueblo, sin verdad comenzaron a pensar de los libros de donde están predicando. Muchos predicadores están predicando de un libro que está escrito por un judío. Exacto. Todos los libros fueron escritos por Israel, pueblo de Israel, para Israel. Y si pueden aceptar eso, cambia todas las cosas. Eso es lo que me ayudó a mí, de entender de que todas las escrituras fueron escritos por un judío, fue escrito por el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, para las almas, para enseñarle al pueblo de Dios que hay que enseñarle al mundo, ser la sabia luz al mundo, y instruir a todos aquellos que quieren
a aceptar al Mesías, a Yeshua como Mesías. Amén. Exacto. Hermanos, no hay ningún libro en la Biblia que se haya escrito por gentiles. No hay ni uno. Todos los escritores de los libros de la Biblia fueron judíos. Mire, le doy otro tip, que fueron de las cosas que a nosotros nos han servido. En el cristianismo se nos enseñó que la iglesia nació en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Falso, no es cierto. ¿Cómo es posible que nazca una iglesia gentil en Hechos capítulo 2 cuando en Hechos capítulo 2 se está celebrando una fiesta judía? Bueno, perdón, no judía. Una fiesta que es para Dios y la estaban celebrando los judíos. No había ningún gentil en Hechos capítulo 2, todavía no se convertía ningún gentil. Los primeros 3,000 que se convirtieron eran judíos, los otros 5,000 fueron judíos. Hasta Hechos capítulo 10 se convierte el primer judío, que es Cornelio. El primer gentil, perdón, que es Cornelio. Hasta Hechos capítulo 15 empiezan a entrar todos los gentiles y hay un conflicto entre ellos. ¿Cómo le vamos a hacer para guiarlos, para instruirlos a esto? Porque estos no saben Torah. En Hechos capítulo 15 está un problema ahí, en el concilio en Jerusalén. Y llegan a un acuerdo y dicen, ¿saben qué? Enséñales por lo pronto 5 mandamientos. Los gentiles que empiecen con 5 mandamientos y luego envíenlos los Shabbat a las sinagogas para que sigan aprendiendo ahí los demás mandamientos. Hechos capítulo 15, versículo 19 al 21. Hermanos, esto tenemos que entenderlo, porque si no vamos a seguir toda la vida en un error. Ahora, gracias al Eterno que nosotros lo hemos entendido, pero tenemos mucha tarea que hacer, mucha responsabilidad, mucho compromiso, porque hay muchos hermanos en la fe que todavía no lograron entender estos principios. ¿Me está entendiendo? Entonces, regresemos al punto. Existe entonces aquí, en la historia del cristianismo, en la historia de estos 2000 años aproximadamente, diferentes tipos de cristianos. Vamos a decirlo así, el cristianismo o los creyentes del primer siglo fueron unos. Los creyentes del siglo II y siglo III fueron otros. Los creyentes del año 400 o siglo IV hasta el año 1500 son otros. Y si nos vemos ahora, del año 1500 a la fecha, es otro evangelio. Aproximadamente así ha cambiado, así ha evolucionado, ¿sí? Así se ha revolucionado todo el cristianismo. Ahora, no todo está mal tampoco. No todo es crítica, no. Hay cosas buenas, claro que sí. El judaísmo tiene cosas buenas, claro que sí. Tiene mandamientos que obedecen a Dios, sí. Pero también tiene mandamientos que no están en la Biblia. Eso hay que desecharlo. El cristianismo tiene cosas buenas, claro que sí. Entonces esas cosas buenas hay que agarrarlas, pero también tiene mandamientos de doctrinas, de hombres, de organizaciones, ¿sí? De denominaciones que no son bíblicas. Pues hay que hacerlas a un lado. Pero lo que está bueno, lo que está conforme a la escritura, eso hay que obedecerlo. Y eso, hermano, eso yo quiero que entendamos. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios no tiene dos pueblos, hermanos. Dios solamente tiene un solo pueblo y se llama Israel. Y ese pueblo que es Israel, ahí tú fuiste injertado. Ahí fuimos injertados nosotros. Por eso el injerto, mi hermano, al injertarte tú en un árbol que es el olivo natural, tú ya no tienes el ADN de antes. Ahora tienes el ADN de ese árbol que se llama Israel. Amén. Eso es lo que dice la escritura. El apóstol Pablo lo enseña. Tenemos que entender al apóstol Pablo entonces. Mire, veamos otra cita bíblica más, para entrar ya en el asunto de hacer comparaciones. Vamos a ver varios textos. Para hacer comparaciones y para que nos demos cuenta y comprobemos que no hay dos pueblos, sino que es el mismo pueblo, tanto Israel como la iglesia. Mire, por ejemplo, Números 16:3, tracémoslo, comparémoslo con Efesios 1:1. ¿Sí? Números 16:3, ¿qué dice? Le está hablando a Israel que es santo, que son santos. Israel es un pueblo santo. Dice Números 16:3. Me voy rápido, hermano, porque hay muchas citas bíblicas. Quiero terminarlo hoy. Escuchen, présteme atención y apúntelas. Números 16:3 dice: se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón, dice, a Moisés y Aarón, dice, y le dijeron:
ustedes habéis ido ya demasiado muy lejos. Si todo Israel es santo, Israel es santo, ¿cierto? Dice lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué creen ustedes, los dueños de Israel, de la comunidad del Señor? Está hablando, hermanos, de la historia cuando bajó Moisés del monte Sinaí y estaban adorando un becerro, ¿sí? Y hubo ahí una rebelión. Pero el punto no es ese, el punto es, quiero que entiendan esto. Número 16:3 dice que Israel es santo. ¿Ven? Israel es santo. Bueno, Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Elohim, dice a los santos y fieles en Yeshua, Hamashiach, dice que están en Éfeso. ¿Quién eran estos? Los mismos de Israel. No eran gentiles, hermanos. No eran gentiles. Y Pablo dice santos. También Pablo en la iglesia de Romano, a la iglesia de Roma les dice: a todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos. Es decir, Dios tiene a su pueblo Israel que es santo y también tiene a otra iglesia que es santa. No, se está refiriendo a los mismos, al mismo, ¿sí? Desafortunadamente lo digo, cuando las escrituras fueron transliteradas o traducidas a otros idiomas, cambió, hermanos, mucho lenguaje que estaba en el original en hebreo, cambió. Y es inevitable, es normal. Pero también hay cosas que se pudieron haber evitado y se hicieron a lo mejor a propósito. ¿Por qué? Porque el que traduce o translitera plasma lo que él cree. Su pensamiento lo plasma ahí. Y si los que tradujeron y estos hermanos, todos eran de la iglesia católica, pues obviamente plasmaron esto, lo que ellos se les había enseñado en siglo 2, siglo 3. Entonces, claro que sí pudo haber ido por ahí Jesús. Ok, vamos a otro punto de comparación. Israel es un pueblo elegido por Dios, ¿cierto? Mire, Deuteronomio 7, 6 y 7. Deuteronomio 7, de 6 a 7. Dice: porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Elohim. Te ha escogido para ser un pueblo especial. Israel es un pueblo escogido, ¿cierto? Ok. Hay más citas bíblicas. Deuteronomio 14, 2. Escríbanlo, no lo leemos. Pero nos vamos al Nuevo Testamento. Y dice Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Adonai. ¿Quiénes son estos escogidos? ¿Son otros o son los mismos? Son los mismos, hermanos. No hay dos pueblos escogidos. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Adonai, apóstol de Yeshua Hamashiach, conforme a la fe de los escogidos de Elohim, de Adonai. Es decir, Israel fue el pueblo escogido en el siglo primero, cuando se empiezan a convertir los primeros conversos, hermanos. No es que, son otro pueblo por separado, no, fueron injertados en Israel, por lo tanto también son santos, por lo tanto también son escogidos. No es que estén separados, ¿me explico? Una comparación más. Israel es amado, Israel es amada por Dios. Deuteronomio 4:37 dice: y por cuanto el amor de tus padres escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con presencia y con su gran poder. Y también Deuteronomio 7:7, lo leemos de una vez: no por ser ustedes más que todos los pueblos, dice, os ha amado, dice Adonai, dice, sino los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Simplemente a Dios le plació amarlos y escogerlos. ¿A quién? A Israel. Ok, Nuevo Testamento, Colosenses 3:12, Pablo dice: vestidos pues como escogidos de Adonai, santos, amados. Lo mismo que le dice a Israel. Primera de Tesalonicenses 1:4, Pablo lo dice también a la iglesia de Tesalónica: porque conocemos, hermanos amados de Adonai, vuestra elección. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Israel es amado? Sí. ¿En el Nuevo Testamento le está hablando a una iglesia evangélica cristiana protestante? No. Le está hablando a Israel, a los que se injertaron en Israel. Por lo tanto les llama el mismo lenguaje que se usa desde la Torah, es el mismo lenguaje que se usa en el
Nuevo Testamento. No cambia. El significado es el mismo. Lo que ha cambiado, y por eso muchos no logramos entender es la teología del reemplazo que se enseñó en el siglo II y siglo III, que nos cambiaron, mis hermanos, muchos principios y nosotros no las creímos. Eso es por eso que interpretamos las escrituras desde otro punto de vista. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que Pablo estuvo hablando de esto. Mire, le doy un punto más. Cuando Pablo escribió las cartas, para empezar son cartas, no son libros. Entonces, no se lee igual un libro que leer una carta. Amén. ¿Cuántos han leído cartas? Bueno, hoy en día ya casi no se usan las cartas, ¿verdad? Ahora puro email. Pero ¿cuántos fueron les tocó de cartitas? Amén. De recaditos. Bueno, una carta no se lee igual que un libro, porque no es igual. Amén. Hay una diferencia entre un libro y una carta. Bueno, el Nuevo Testamento son cartas, no son libros, para empezar. Amén. Otro punto. En la mente de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento, escuche bien, cuando ellos estaban escribiendo esas cartas, póngase a pensar un momentito, ¿qué estaba en la mente de estos escritores? Estaba en su mente: déjeme escribir una carta para que de aquí en adelante los que la lean formen una religión llamada cristianismo. No, eso no estaba en la mente. Eso no existía en el primer siglo. Pablo, imagínense, déjame escribir una carta a Tesalónica, a Gálatas, a Romanos, qué sé yo, para que los que la lean en el siglo XXI formen denominaciones diferentes. No, eso no estaba en la mente del apóstol Pablo. Entonces, decir que Pablo habló de cristianismo, decir que usar las cartas del apóstol Pablo para yo, hermanos, tenerla como fundamento o base de mi doctrina de una denominación, hermanos, es no conocer al apóstol Pablo. Estoy malinterpretando al apóstol Pablo. En la mente de Pablo no era una mente religiosa, hermanos, no estaba en la mente del apóstol Pablo que nacieran con sus cartas una nueva religión llamada cristianismo. No era, en la mentalidad de Pablo no estaba eso. Decir eso entonces es desconocer al apóstol Pablo. Y poquito peor, confirmarlo con lo que Yeshua dijo, para confirmar lo que Pablo hizo también, es poquito peor. Tampoco es conocer a Yeshua entonces. Hermanos, está grave la situación entonces. Amén. Seguimos unos puntitos más. Israel como rebaño. Ezequiel 34:2 y Jeremías 13:17. Dice, Jeremías 13:17. En secreto, dice, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorarán amargamente, se deshacerán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Adonai fue hecho cautivo. ¿Refiriéndose a quién? A Israel. El rebaño. Siempre que la Biblia habla de rebaño, de ovejas, siempre se está refiriendo a Israel. No hay una sola palabra en la Biblia que diga ovejas y se refiere a gentiles. No hay ovejas gentiles, mis hermanos, en la Biblia. Las ovejas en la Biblia siempre es Israel. Amén. Miren lo que dice Lucas 13:32, Nuevo Testamento. Dice, no temáis, manada pequeña. ¿Qué es una manada? Es un rebaño. ¿Sí? No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué le dice manada? Porque Lucas, el escritor de los Hechos, sabía lo que decía la Torá, mi hermano. No iba a contradecir a lo que ya estaba escrito. Israel como una nación santa. Éxodo 19:5-6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:5-6. Pero mira lo que dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo mismo. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento, hermanos, todos eran judíos. Por lo tanto, todos conocían la Torá. Entonces no iban a escribir cosas que contradijeran a la Torá.
simplemente iban a escribir lo que ya estaba escrito en la Torá. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, lo mismo que dice Pedro, lo mismo que está diciendo en Éxodo 19. ¿Y quién escribió la de Éxodo? Dios mismo. Amén. Israel, pueblo de Dios. Israel, pueblo de Dios. Éxodo 19:45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seréis de Dios. Levíticos 26:12. Y andaré entre ustedes y yo seré vuestro Adonai y ustedes me serán mi pueblo. Jeremías 11:4. El cual mandé a ustedes a sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd Dios y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios. Elohim. Es decir, Israel, Dios es el pueblo, mejor dicho, Dios es el Dios de Israel. Amén. Nuevo Testamento, Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Amén. 1 Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Pueblo de quién? De Dios. En el Nuevo Testamento. Romanos 9:26, Pablo también lo dice, no nomás Pedro. Y el lugar donde se les dijo: ustedes no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos de Dios viviente. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Hay muchas más citas. Lo que quiero llegar, y conclusión, hermanos, es de que Dios no tiene dos pueblos. No hay ni una sola cita en la Biblia. No hay una sola cita en la Biblia que Dios diga que tiene dos pueblos. Por un lado Israel, por otro lado la iglesia cristiana o la iglesia gentil. No existe eso en la Biblia. Por lo tanto, si yo creía de esta forma, si yo creía que Dios tenía a Israel por allá y a la iglesia por acá, si yo creía de esa forma, por lo tanto, ahora que entiendo todas estas cosas, que Dios no tiene dos pueblos, entonces, al restaurar mi fe, al restaurar mi creencia, se vienen abajo muchas teologías cristianas, como por ejemplo el rapto. Porque creer de esta forma es creer, escuche bien, creer que Dios tiene dos pueblos es creer en la teología del rapto, que Dios viene por la iglesia e Israel se queda. Y que Dios se lleva a la iglesia antes de la gran tribulación por 7 años, y los judíos se quedan aquí por 7 años porque van a sufrir persecución, y luego Cristo viene con la iglesia y salva a los judíos también. Espérame, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Que se han malinterpretado textos es otra cosa, pero eso no es bíblico. Si Dios tiene solamente un pueblo, Dios viene por un su pueblo. La Biblia dice, y el apóstol Pablo nos lo confirma, tanto de judíos como de gentiles hizo un solo pueblo. Esos somos nosotros. Agarró de los judíos, agarró de los gentiles e hizo un solo pueblo. Por ese pueblo es por el que viene. Dios no viene por judíos, Dios no viene por iglesia cristiana ni por gentiles. Dios viene por su pueblo y se llama Israel, mis hermanos. Tenemos que tenerlo bien claro. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto y reafirmo mucho esto? Escuchen, mis hermanos, todo lo que está pasando hoy en día con Israel, hoy en día con Israel, que no es Israel completo, solamente son los judíos, porque falta que regresen las 12 tribus en su totalidad. Pero todo lo que está sucediendo hoy en día, mis hermanos, es profético. Ya vimos 3 viernes varias enseñanzas de esto, pero escuchen bien esto. Si nosotros seguimos creyendo de esa misma manera como creíamos antes, mis hermanos, se van a ir acercando los tiempos proféticos, se van acercando porque ya no hay vuelta para atrás en esto, ¿sí? Ya esto ya no lo para nadie, mi hermano, lo que está sucediendo con Israel. ¿Por qué? Porque está cerca, mis hermanos, las profecías bíblicas donde va a aparecer el anticristo. Las profecías bíblicas de la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra de Gog y Magog.
Están a punto de suceder eso, mis hermanos. Estamos hablando de años. Y esto, por eso les dije en la última enseñanza, si no se para esta guerra, hermanos, ya no va a parar y va a continuar. Y se van a involucrar más países, se van a involucrar. Y si se empiezan a involucrar más países, hermanos, esto va a explotar. Y si se involucran más países, entonces entra la profecía de Gog y Magog. Y si entra la profecía de Gog y Magog, hermanos, se adelantaron y se cumplieron así muchas profecías que estaban en espera. Amén. Y estamos hablando de tiempos proféticos donde tarde que temprano, como el mundo va a estar colapsándose, como el mundo va a estar lleno, hermanos, no va a haber paz, no va a haber seguridad, va a haber incertidumbre por todas partes. Hermanos, la solución entre comillas y solución momentánea es que aparece un hombre bíblicamente para traer disque solución a la humanidad. Ese es el hombre de perdición. Ese es el anticristo. No es Yeshua todavía, no es Yeshua, es el anticristo. Y si nosotros como iglesia seguimos pensando todavía como esta forma, entonces nos vamos a llevar un chasco. Vamos a ser sorprendidos. ¿Por qué? Hermanos, digo esto con todo respeto, pero estoy oyendo en las redes sociales a muchos predicadores evangelísticas, escatólogos muy famosos, que están diciendo: hermanos, esta guerra es porque Cristo ya viene. Prepárense porque en cualquier momento nos vamos, dice, porque ya está a punto de aparecer el anticristo, dice, y ahí se quedan. Y muchos seguidores que están viéndolo y digo: wow, los están engañando. No es así el asunto, la Biblia no dice eso. Es triste, pero es una realidad. Si seguimos pensando de esa manera, nos vamos a llevar una sorpresota, porque estás esperando a que aparezca el Mesías, cuando el que apareció es el anticristo. Y va a haber una sorpresa, porque no te preparaste, no se prepararon para eso, ni mentalmente, ni espiritualmente, ni físicamente. Y no es así. Y nuestra labor como pastores, mis hermanos, es decir lo que está en la Biblia para que te prepares, para que al menos no seamos sorprendidos cuando veamos las cosas que están sucediendo. Esto es profecía, hermanos. Por eso tenemos que estar viendo lo que está sucediendo. Por último, leo otros versículos para ir cerrando esto. Israel es su esposa. Escuche bien, Israel es su esposa. Isaías 54:5. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el hacedor? Adonai. Porque tu marido es tu hacedor. Adonai de los ejércitos es un hombre, y tu redentor, el santo de Israel, Elohim, en toda la tierra será llamado. Jeremías 3:14. Mire lo que dice Jeremías 3:14. Convertidos hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo. ¿A quién le está hablando? A Israel. Oseas 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre. Desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia a Israel. ¿Quién le está hablando de Israel? Nuevo Testamento, Apocalipsis 21:9 y 12. Perdón, al 10. Apocalipsis 21:9 y 10 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu, dice, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Escuche bien, termino con esto. Si Israel es la esposa, porque así lo mencioné, y muchos más textos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, cuando Apocalipsis habla, y Pedro también lo menciona, de que, escuche bien, la iglesia es su esposa. Entonces, espérame, ¿Yeshua tiene 2 esposas? Eso es adulterio. ¿Me explico? No tiene 2 esposas, tiene una sola, se llama Israel. Por lo tanto, entonces, conclusión: Israel es la iglesia y la iglesia es Israel. No es que sean 2 pueblos diferentes apartados el uno del otro.
No, es la misma entidad. El problema es que hemos visto estas dos entidades por separadas. Y no existe, mis hermanos. Son lo mismo. Israel es lo mismo que la iglesia y la iglesia es lo mismo que Israel. No son dos entidades diferentes. No son dos pueblos diferentes. Adonai no tiene pacto con dos pueblos. Eso sería, hermanos, adulterio. Adonai no tiene dos esposas. Solamente tiene una, hermanos. Amén. Solo hay un pueblo en toda la Biblia con Adonai y con que Adonai hizo pacto y se llama Israel. Nosotros no somos tanto una iglesia cristiana evangélica protestante, más bien somos Israel. Y si decimos que somos la iglesia, escuche bien, si decimos que somos la iglesia, sépase que la iglesia en la Biblia es Israel. Amén. Iglesia en la Biblia no es un grupo religioso más, es un pueblo santo llamado Israel. No hay dos pueblos, mis hermanos. No existe en la Biblia ninguna escritura que avale, que diga que Dios tiene dos pueblos o que Dios haya hecho pacto con dos pueblos diferentes. No existe en la Biblia. Por lo tanto, si yo creo que Dios tiene dos pueblos, Israel por un lado y la iglesia por otro lado, hermanos, la Biblia no está mal. El que está mal soy yo. Amén. Si alguien cree que Dios tiene dos pueblos, por un lado Israel y por otro lado la iglesia, la Biblia no está mal. El que está mal es ese que cree de esa manera. Por lo tanto, se tiene que arrepentir, cambiar su forma de pensar, ¿sí? Hacer un alto, hermano. La Biblia dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Hermanos, todos llegamos a un momento que lo tenemos que hacer. Y vaya que yo me paré por casi 2 años pues, preguntando por esa senda antigua, hasta que lo hallé, encontré la senda antigua. Hermanos, yo te animo y animo a los hermanos que se conectaron a través de las redes sociales y los que van a estar viendo este video. Hermanos, Dios no tiene dos pueblos, Dios solamente tiene un pueblo y se llama Israel. Y cuando Cristo venga, viene por Israel, no viene por otro pueblo. Si usted lee Apocalipsis 21, versículo 11, 12, por ahí más o menos, hermanos, se va a dar cuenta, donde habla de la Nueva Jerusalén, donde dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y cada puerta tiene un nombre y cada nombre es uno de las 12 tribus de Israel. Los que van a entrar por esa puerta tienen un nombre. No hay nombres para iglesias, no hay nombres para denominaciones, no hay nombres para religiones, no hay nombres para gentiles. Hay nombre en la Nueva Jerusalén de las 12 tribus y las 12 tribus componen Israel. Bendiciones, mis hermanos, Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza corta pero sea de edificación para tu vida y nos sirva, hermanos, para reafirmar nuestra fe y poder ayudar a otros hermanos que siguen creyendo diferente. Los hermanos que están a través de las redes sociales, Dios los bendiga a través de YouTube. Bendiciones, Dios los bendiga, compartan este estudio. Shalom, shalom.